¿Cuál es la experiencia inexplicable más espeluznante que has tenido? Durante años he intentado convencer a mi terapeuta, a mis amigos y a mí mismo de que lo que viví en el invierno de 2021 fue una alucinación provocada por el aislamiento, el frío extremo y el agotamiento mental. Pero sé que miento. Lo sé porque todavía, en las noches más silenciosas, escucho el sonido exacto de aquello arañando la madera desde el interior de las paredes. Para entender lo que pasó, tengo que remontarme a noviembre de aquel año. Acepté un contrato temporal como guardabosques y cuidador de una estación meteorológica en desuso, situada en lo más profundo de la cordillera de los Pirineos. Era un refugio solitario, a más de 4 horas de caminata del pueblo más cercano. La idea me parecía idílica, meses de absoluta soledad, lectura, silencio y un sueldo bastante decente por realizar revisiones rutinarias de los equipos de medición y enviar un informe diario por radio. Las primeras 3 semanas transcurrieron sin novedad. El paisaje era bellísimo, aunque abrumadoramente blanco por las primeras nevadas. El refugio constaba de 2 plantas, abajo una pequeña cocina, la sala de radio y el generador de gasolina, arriba, una única habitación abuhardillada donde tenía mi catre, una estufa de leña y una pequeña ventana que daba directamente al abismo del valle. El punto de quiebre ocurrió la noche del 14 de diciembre. Una tormenta de nieve brutal, de esas que los lugareños llaman blancas y ciegas, azotó la montaña. Los vientos superaban los 120 kilómetros por hora, sacudiendo los cimientos de piedra del refugio como si un gigante invisible quisiera arrancarlo de la roca. El ruido era ensordecedor, el silbido del viento colándose por las rendijas, el crujir de las vigas de pino sometidas a una tensión inhumana y el repiqueteo constante de trozos de hielo contra los cristales. A eso de las 2 de la mañana, me desperté de golpe. No fue el sonido de la tormenta lo que me sacó del sueño. Fue un cambio repentino en el ambiente. El aire de la habitación se había vuelto gélido, un frío tan denso y punzante que me congelaba el aliento al exhalar, a pesar de que la estufa de leña aún conservaba brasas vivas. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo desbocado en la garganta. La única fuente de luz era el tenue parpadeo rojizo de las brasas a través de la rejilla de la estufa, proyectando sombras alargadas y grotescas en el techo abuhardillado. Y entonces lo escuché. Vino de abajo. Un sonido sordo, pesado y rítmico. Tomp, tomp, tomp. Al principio pensé que era algún objeto suelto en la cocina debido al viento, o tal vez una tubería congelada. Pero el sonido tenía una cadencia deliberada. Era como si alguien, o algo, estuviera golpeando el suelo de madera desde el interior del sótano o desde la planta baja, pero con una fuerza desmedida, como un puño envuelto en carne muerta golpeando las tablas desde abajo. Intenté convencerme de que era el viento creando presiones de aire extrañas en la estructura. Me senté en el borde de la cama, sujetando la linterna pesada de mano con los nudillos blancos de la tensión. «¿Hola?», grité, pero mi voz salió como un susurro seco y rasposo, devorado inmediatamente por el rugido de la tormenta exterior. El golpeteo cesó de golpe. Un silencio absoluto, pesado y sofocante, se instaló en el refugio. Por un segundo, creí que había ganado la partida a mi propia paranoia. Di un suspiro de alivio y me disponía a recostarme de nuevo, cuando el sonido cambió de ubicación. Ya no venía de abajo. Venía de la pared lateral de mi habitación. Ras, ras, ras. Era el sonido de uñas largas, o de algo metálico y afilado, deslizándose lentamente por el revoque y la madera, recorriendo el perímetro del cuarto con una precisión quirúrgica. Lo más espeluznante no era el ruido en sí, sino la velocidad con la que se movía. Empezó en la esquina opuesta y, en cuestión de 2 segundos, se detuvo justo al lado del cabecero de mi cama, al otro lado de la delgada pared de madera. El terror me paralizó por completo. No podía mover ni un solo músculo, mis extremidades parecían ancladas al suelo por toneladas de plomo. Sentí un olor nauseabundo invadir la estancia, un hedor denso a humedad estancada, a tierra mojada de cementerio y a carne en descomposición avanzada. Entonces, pegado a la pared, a escasos centímetros de mi cabeza, escuché una respiración. No era la respiración agitada de un animal. Era un resuello artificial, profundo,
como si un mecanismo hidráulico estuviera inflando y desinflando unos pulmones mecánicos que llevaban décadas sin usarse. Y luego, entre ese siseo gutural, la cosa comenzó a hablar. No usaba palabras de ningún idioma humano conocido. Eran sílabas fragmentadas, tonos distorsionados que imitaban mi propia voz, pero reproducidos al revés, con un eco metálico que me vibraba directamente en el cráneo. La voz decía mi nombre completo, una y otra vez, con un tono burlón y suplicante al mismo tiempo. Oídele, abrime, estoy frío. La sangre se me heló en las venas. Aquella cosa no solo estaba dentro de la casa, sabía quién era yo, conocía mi nombre y estaba suplicando que le abriera la puerta de la habitación, aunque la puerta estaba completamente abierta y yo solo tenía enfrente el pasillo oscuro que llevaba a las escaleras. No sé de dónde saqué fuerzas, pero rompí el trance del miedo. Salté de la cama, ignorando el frío polar, y encendí la linterna de máxima potencia, apuntando directamente hacia el marco de la puerta que conducía al pasillo de la planta alta. El haz de luz cortó la oscuridad. Y lo vi. De pie, en medio del pasillo oscuro, justo al borde de las escaleras, había una figura humanoide de proporciones completamente incorrectas. Era extremadamente alta, tanto que sus hombros encorvados casi tocaban el techo bajo del refugio. Vestía una réplica exacta de mi propia chaqueta de abrigo, pero la prenda estaba abultada de manera extraña, como si debajo no hubiera un cuerpo humano normal, sino múltiples extremidades dobladas en ángulos imposibles. Lo peor era su rostro. No tenía facciones definidas. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie de piel lisa, grisácea y estirada como un pergamino húmedo, que se convulsionaba y se hundía como si algo intentara empujar desde el interior para salir. La criatura giró la cabeza hacia mí. Lo hizo con un giro de 180 grados, acompañado de un crujido seco de vértebras rompiéndose que me revolvió el estómago. No emitió ningún sonido adicional, pero sentí una presión mental insoportable, una orden directa clavada en mi cerebro que decía, mira hacia abajo. Bajé la mirada de forma involuntaria, siguiendo la dirección en la que apuntaban sus manos deformes. En el suelo de madera del pasillo, justo a los pies de esa cosa, había un charco de agua negra y espesa que emanaba un vapor helado. Y flotando en ese charco, estaba mi propia radio de comunicación, destrozada, con los circuitos arrancados y chorreando un líquido oscuro. Al lado de la radio, vi algo que me hizo gritar hasta desgarrarme la garganta, mis propias botas de invierno, llenas de barro fresco, estaban ahí. Pero yo las llevaba puestas en ese preciso instante. Miré mis pies, sí, llevaba mis botas. Lo que estaba en el suelo no eran solo unas botas, eran una copia exacta, o tal vez, yo ya no estaba seguro de que era real. La figura dio un paso hacia mi habitación, arrastrando las piernas con un movimiento espasmódico, mecánico y horriblemente rápido. Perdí el juicio por completo. Me arrojé hacia la pequeña ventana de la buhardilla, sin importarme el frío, el cristal o la caída. La abrí de un golpe y me dejé caer hacia el tejado inclinado cubierto de nieve. Resbalé violentamente, golpeándome contra los canalones de metal, y caí de espaldas sobre el espeso banco de nieve acumulado al pie del refugio. El impacto me sacó el poco aire que tenía en los pulmones, pero el instinto de supervivencia me hizo levantarme a gatas. No miré atrás. Corrí ciegamente a través de la ventisca, con la nieve cubriéndome hasta la cintura, tropezando con las rocas y las ramas ocultas, guiado únicamente por el pánico absoluto. Caminé durante horas en plena noche cerrada, con principios de congelación en las manos y la cara, hasta que las luces lejanas del pueblo empezaron a vislumbrarse al amanecer, cuando la tormenta por fin comenzó a ceder. Los servicios de rescate subieron al refugio 2 días después, acompañados por la policía local, tras escuchar mi frenética llamada desde el dispensario del pueblo. Cuando llegaron al lugar, la cabaña estaba intacta por fuera, salvo por las marcas de mis huellas en la nieve que salían disparadas hacia el bosque. Pero al entrar, los agentes no encontraron rastro de la criatura. Sin embargo, el informe oficial describió algo que jamás olvidaré: en la planta baja, en el centro exacto de la cocina, las tablas del suelo estaban completamente levantadas desde abajo, como si algo gigantesco hubiera intentado salir de los cimientos.
Y en las paredes de mi habitación, grabadas a uña en la madera con una fuerza sobrehumana, había docenas de repeticiones de mi nombre, escritas una y otra vez en un bucle interminable. Renuncié al trabajo ese mismo día. Me mudé a otra ciudad, cambié de vida y dejé atrás cualquier rincón solitario. Pero hay algo que sé con absoluta certeza y que ningún médico ha podido explicarme. Desde aquella noche, cada vez que me ducho o me miro en el espejo del baño con la luz apagada, por una fracción de segundo, el reflejo que me devuelve la mirada no parpadea al mismo tiempo que yo. Y a veces, cuando la casa se queda en absoluto silencio, escucho ese leve rasguño en la pared, justo detrás de mi cabeza, recordándome que lo que sea que vive allá arriba en la montaña, todavía sabe exactamente cómo encontrarme. Si tuviera que elegir el momento exacto en que mi vida se fracturó para siempre, elegiría el 3 de octubre de 2023, durante mi tercera semana como operador nocturno en la central de control de la presa de Riegos Altos. El complejo está situado en un desfiladero remoto, rodeado de paredes de roca pura que tapan la luz del sol casi todo el año. Mi trabajo consistía en vigilar los paneles de presión, los flujos de agua de los aliviaderos y los sensores de los túneles de derivación que se adentran kilómetros bajo la montaña. Estaba completamente solo en el edificio principal, el siguiente compañero no llegaba hasta las 7 de la mañana. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza inusual, golpeando los enormes ventanales acorazados de la sala de control con un sonido sordo, como si miles de nudillos intentaran entrar. El zumbido de los transformadores eléctricos y el goteo constante de alguna tubería lejana eran los únicos acompañantes en la quietud de la madrugada. Eran exactamente las 3:42 de la mañana cuando los monitores del sector se parpadearon en rojo. El sector se correspondía a la galería inferior, un túnel de inspección secundario que llevaba clausurado desde los años 80 debido a un derrumbe parcial. Según los planos, esa sección estaba sellada con compuertas de acero macizo y hormigón armado. Sin embargo, el sensor de movimiento térmico ubicado a 2 kilómetros de profundidad acababa de registrar algo, una fuente de calor en movimiento. Me acerqué a la consola, frunciendo el ceño, pensando que tal vez se trataba de una filtración de aire caliente o algún cortocircuito en los viejos cables oxidados. Sistema, diagnóstico del sector C, murmuré para mis adentros, tecleando el código de revisión. La pantalla parpadeó y mostró una lectura que me heló la sangre. La temperatura en el interior de ese túnel sellado había subido repentinamente de los 4 grados habituales a 37 grados centígrados. Y lo que era peor, el indicador de presión atmosférica del sector mostraba fluctuaciones violentas, como si algo estuviera respirando dentro de los conductos cerrados. Antes de que pudiera procesar lo absurdo de la situación, el panel de comunicación interna cobró vida. No sonó el timbre habitual, fue un estallido de estática blanca, áspera y ensordecedora, seguido de un sonido que me hizo dar un paso atrás, con el corazón golpeándome las costillas. Era una voz. Salía del altavoz de emergencia del pasillo que conectaba con los ascensores de servicio. Al principio sonaba distorsionada por la interferencia metálica, pero poco a poco fue adquiriendo una claridad aterradora. No hablaba un idioma reconocible, pero el tono era una mezcla de lamento gutural y una risa contenida, como si varias gargantas estuvieran hablando al mismo tiempo a través del mismo aparato. Abre la válvula, el agua está muy caliente, abre la válvula. ¿Quién está ahí? Grité hacia el intercomunicador, aunque sabía perfectamente que nadie más tenía acceso a las instalaciones a esa hora. La voz se detuvo de golpe. En su lugar, escuché algo que me paralizó por completo. A través del sistema de megafonía comenzó a filtrarse el sonido de pisadas pesadas, chapoteando en el agua estancada. Chof, chof, chof. Avanzaban por los pasillos de servicios subterráneos, subiendo los niveles de mantenimiento uno a uno, acercándose de manera inexorable hacia la sala de control principal. Miré las cámaras de seguridad del pasillo exterior. La pantalla mostraba el pasillo largo, iluminado por la luz parpadeante de los tubos fluorescentes. Al principio no había nada. Pero de repente, en el extremo más oscuro del corredor, apareció una silueta. No era un hombre. Era una figura desproporcionadamente alargada,
vestida con un viejo mono de operario de la presa, pero la tela estaba completamente empapada y descolorida. Lo peor no era su aspecto, sino su forma de moverse. Avanzaba arrastrando los brazos de forma antinatural, con las articulaciones doblándose hacia atrás, y cada vez que daba un paso, dejaba un rastro de un líquido espeso y negruzco sobre el suelo de cemento. El pánico me invadió con una fuerza física, nauseabunda. Quise correr hacia la salida de emergencia, pero recordé que las puertas principales de la central se bloqueaban automáticamente de manera electrónica cuando el sistema de seguridad detectaba una intrusión en los niveles inferiores. Estaba atrapado. Las pisadas llegaron a la puerta blindada de la sala de control. ¡Tom! Un golpe seco, sordo, resonó en la gruesa capa de acero. El picaporte de la puerta comenzó a girar lentamente, de izquierda a derecha, con un chirrido metálico que parecía perforarme los tímpanos. Al mismo tiempo, por debajo de la rendija de la puerta, comenzó a filtrarse un vapor denso y fétido, con el olor inconfundible a lodo antiguo, pescado muerto y aire estancado durante décadas. Me acurruqué contra la consola principal, temblando de frío y terror, tapándome la boca con las manos para evitar que mi propia respiración me delatara. La puerta no se abrió del todo. Se quedó entreabierta unos pocos centímetros, y desde la oscuridad del pasillo, un ojo enorme, blanquecino y sin párpados, presionado contra la rendija, comenzó a barrer la habitación con una lentitud desesperante, buscando en cada rincón. Sentí una presión mental insoportable, un zumbido agudo en el cerebro que me ordenaba mirar fijamente hacia la rendija. No podía apartar los ojos de aquel punto. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, la voz comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez no sonaba a través de los altavoces, sonaba directamente en mi cabeza, resonando en el interior de mi cráneo con una claridad espeluznante. Ya te encontramos, la presa no retiene agua, nos retiene a nosotros. Un frío polar recorrió mi columna vertebral. En ese instante, comprendí lo que eran en realidad los ruidos sordos que los antiguos trabajadores solían ignorar. La presa no solo contenía el embalse del río, en las profundidades de la montaña, los cimientos de hormigón sellaban algo mucho más antiguo, algo que los ingenieros habían descubierto en los años 60 y que habían intentado sepultar para siempre bajo millones de toneladas de roca y agua. No sé cuánto tiempo pasé encogido en el suelo, rezando en silencio con los ojos apretados. Lo único que recuerdo es que, al filo de las 6 de la mañana, el zumbido cesó de golpe. El aire recuperó su temperatura habitual y el parpadeo de las pantallas se estabilizó. Cuando el compañero del turno de mañana llegó a las 7, me encontró tirado en el suelo de la sala de control, pálido, con las manos ensangrentadas de tanto apretarlas y balbuceando incoherencias. Los informes de seguridad de esa noche no registraron ninguna anomalía técnica, la central funcionaba con normalidad y las puertas del sector se seguían selladas con toneladas de hormigón intacto. Renuncié a mi puesto ese mismo día, sin mirar atrás, sin reclamar mi sueldo y sin despedirme de nadie. Pero mudarme a la ciudad no sirvió de nada. Todavía hoy, cuando cierro los ojos para dormir, escucho el sonido del agua goteando en la distancia y el crujido metálico de un picaporte girando lentamente en la oscuridad de mi propia habitación. Para entender lo que pasó aquella noche de noviembre, tengo que hablarte de mi hermana menor, Sofía. Éramos inseparables, especialmente después de que nuestros padres fallecieron y nos quedamos solas con la vieja casa familiar, una construcción de 2 plantas aislada al borde de un valle boscoso en el norte, donde la niebla solía tragarse los caminos antes del anochecer. Era un sábado lluvioso. El viento soplaba con furia, sacudiendo los marcos de las ventanas de madera con un golpeteo constante. Nos habíamos quedado viendo una película en la sala de estar de la planta baja hasta tarde. Alrededor de las 2 de la mañana, el sueño comenzó a pesarnos. Sofía se frotó los ojos, bostezó y se levantó del sofá. «Tengo sed», murmuró con esa voz suave y adormilada que tenía desde pequeña. «Voy a la cocina por un vaso de agua». «¿Quieres algo?» «No, estoy bien». «No tardes, hace frío», le contesté sin apartar la vista del fuego moribundo de la chimenea. La vi alejarse por el pasillo tenuemente iluminado que llevaba a la cocina. Escuché el crujir habitual del suelo de parqué bajo sus zapatillas, seguido por el sonido leve del grifo abriéndose y el agua cayendo en el vaso de cristal.
Todo era absolutamente normal. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El agua dejó de correr, pero Sofía no regresaba. El silencio en el pasillo se volvió pesado, roto únicamente por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. ¿Sofía? Llamé en voz alta, girando la cabeza hacia la puerta de la sala. No hubo respuesta. Me levanté del sofá con una extraña punzada de incomodidad en el estómago, una sensación fría que me recorrió la nuca. Salí al pasillo. La casa estaba sumida en una penumbra casi absoluta, iluminada solo por los destellos intermitentes de una tormenta eléctrica lejana. Sofía, ¿estás bien? Volví a preguntar, avanzando hacia la cocina. La puerta de la cocina estaba abierta de par en par. Entré. La habitación estaba vacía. El vaso de agua reposaba sobre la encimera, lleno hasta la mitad, con diminutas ondas formándose en la superficie debido a alguna vibración imperceptible. Pero lo que me heló la sangre no fue el vaso, sino ver la ventana de la cocina abierta de par en par, golpeando contra la pared por la fuerza del viento, y el suelo de baldosas cubierto de huellas de barro fresco que venían directamente desde el jardín exterior. Mi corazón dio un vuelco espantoso. ¿Se había ido afuera con este tiempo? Sofía. ¿Estás loca? Entra ahora mismo. Grité, asomándome por la ventana hacia la oscuridad de la noche, donde la lluvia azotaba los árboles. Nadie respondió. En ese preciso instante, justo cuando me disponía a salir a buscarla por el jardín, escuché un ruido que me paralizó por completo. Vino de arriba. Del segundo piso. Específicamente, de nuestra habitación. Pis. Paz, pis. Paz. Eran pasos pesados, firmes, caminando de un lado a otro sobre el techo de la planta baja, justo encima de donde yo estaba parada. Pero lo peor, lo absolutamente aterrador, fue escuchar una vocecita infantil, idéntica a la de Sofía, canturreando una tonada infantil desde el piso superior, una canción que nuestra madre nos cantaba cuando éramos pequeñas. El terror me golpeó con tanta fuerza que sentí náuseas. Si Sofía estaba arriba, ¿entonces qué hacían esas huellas de barro en la cocina? ¿Y quién había abierto la ventana? Con las piernas temblando tanto que apenas podían sostenerme, caminé hacia las escaleras de madera. Cada peldaño que subía crujía como si estuviera gritando una advertencia. La casa estaba helada, un frío tan denso que congelaba mi propio aliento. Llegué arriba. El pasillo del segundo piso estaba completamente a oscuras. La única puerta abierta era la de nuestra habitación, de donde provenía un débil haz de luz tenue y parpadeante, como la de una vela. Me acerqué con el alma en un hilo, apoyando la mano contra la fría pared empapelada. Asomé la cabeza por el umbral. Sentada en el borde de mi cama, de espaldas a la puerta, estaba una figura con la misma pijama y el mismo cabello castaño largo de mi hermana. Estaba meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás, tarareando la melodía con una voz extrañamente hueca, como si le faltara aire en los pulmones. Sofía. Susurré, con la garganta completamente cerrada por el pánico. La figura detuvo el balanceo de inmediato. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Durante unos segundos interminables, nadie se movió. Y entonces, lentamente, la figura comenzó a girar la cabeza. Lo hizo de una manera imposible, antinatural. Giró el cuello 90 grados, luego 180, hasta que su rostro quedó completamente invertido, mirando directamente hacia mí desde los hombros encorvados. No era mi hermana. Los ojos de esa cosa estaban completamente blancos, sin pupilas, y su boca se estiraba en una sonrisa desmesurada, antinatural, que le llegaba casi hasta las orejas. De su garganta no salía la voz de una niña, sino un murmullo múltiple, un coro de voces superpuestas que raspaban como cristales rotos. Te tardaste mucho en subir, hermana. El grito que se atascó en mi garganta fue ahogado por el puro terror. Retrocedí tropezando con mis propios pies y caí de espaldas al suelo del pasillo. En ese preciso instante, desde el piso de abajo, desde la puerta principal de la casa, escuché una voz desesperada que gritaba: Clara. Clara, abre por favor. Estaba en el cobertizo buscando linternas y la puerta se atascó con el viento. Clara, sácame de aquí.
Era la voz real de Sofía, golpeando la puerta de entrada desde el exterior, llorando y tiritando de frío bajo la lluvia. Volví la mirada hacia la habitación frente a mí. La figura de la cama ya no estaba sentada. El espacio estaba vacío, y la ventana del dormitorio se abrió de golpe por el viento, dejando entrar una ráfaga de aire helado que apagó la última sombra. No recuerdo cómo bajé las escaleras. Corrí como si mi vida dependiera de ello, despecelé los seguros de la puerta principal y tiré de ella hasta abrirla. Ahí estaba Sofía, empapada de pies a cabeza, abrazándose a sí misma por el frío, con el rostro desencajado por el llanto. Me arrojé sobre ella, la arrastré hacia adentro y cerré la puerta con cerrojo, pasadores y todo lo que encontré, mientras afuera, en la oscuridad del bosque, algo golpeaba los cristales de la ventana con un ritmo constante, burlón y desesperado. Han pasado los años, nos mudamos de esa casa y jamás volvimos a hablar de esa noche. Pero hay algo con lo que tengo que convivir todos los días. A veces, cuando estoy sola en casa y escucho toser a Sofía en otra habitación, por una fracción de segundo, mi mente vuelve a congelarse, preguntándose si la persona que entró por esa puerta aquella noche fue realmente mi hermana, o si algo más se quedó a vivir con nosotras para siempre.